Buen día, mi nombre es Javier Pereira, estudiante de Ciencia de la Información y Documentación Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En el día de hoy vamos a realizar un video para dar respuesta a la unidad 3 de la materia de Organización y Descripción de Archivos con la docente Marlene Salazar. Tenemos ciertas preguntas, vamos a ir leyendo una por una y a darle respuesta, ¿ok? Primero, ¿qué son los instrumentos archivísticos? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencias existen entre ellos y qué función cumple? Ok. Según el glosario del Archivo General de la Nación, dice que los instrumentos archivísticos se conocen como herramientas con el objetivo específico de apoyar el desarrollo y la implementación de los programas de gestión documental y archivística. Lo digo a modo personal ya. Son herramientas, sí, la herramienta tiene un fin, en este caso pues es generar un sistema dentro de los archivos de la entidad, un sistema de información coherente y eficaz. Básicamente es eso. Los instrumentos archivísticos se unen, se enlazan uno a uno para poder generar todo un sistema de información. Muchos dependen de otros. Y pues como tal, son las herramientas que usamos para poder organizar nuestros archivos. En el decreto 2609 del año 2012, es un compilado, en su artículo 8 habla de los instrumentos archivísticos. Nos dice que la gestión documental en las entidades públicas se desarrollarán a partir de los siguientes instrumentos archivísticos: cuadro de clasificación documental, tabla de retención, programa de gestión documental, plan institucional de archivos, inventario documental, modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, banco terminológicos de tipos, series y subseries documentales, mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad, y tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. Ok, el cuadro de clasificación documental, CCD, es un instrumento archivístico que se expresa en un listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformando a lo largo de la historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. Lo que me parece más importante, arriba pues dice que es un listado de series, subseries, con su respectivo código. Esto se realiza en orden alfabético, dependiendo de las series y subseries que genere la entidad, la entidad que estemos trabajando. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. Ok. Cuando dice que ese instrumento permite la clasificación, ¿qué es lo que nos indica? Este cuadro nos indica qué series y subseries maneja la entidad y cómo lo podemos describir dentro de la caja y la carpeta y dentro de nuestro inventario. Ok, tablas de retención documental. Leo. Constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde a su estructura orgánico-funcional e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Complementa el cuadro de clasificación, es decir, que las series y subseries que tenemos en el cuadro con esos códigos también se van a ver reflejados en la TRE, solamente que vamos a agregar, como dice aquí, acorde a su estructura orgánico-funcional. Agregamos ese código del organigrama junto con el de cuadro de clasificación y nos va a generar un código más largo que es como tal la oficina o la dependencia que genera tal documento con su código. Entonces, la oficina con su código y la serie con su código, generando un código, como por decirlo de otra forma, más completo. Orgánico funcional, pues lógicamente todo el mundo sabe, o nosotros los que estudiamos esta carrera sabemos de que podemos plasmar una entidad de dos maneras: por medio del organigrama y por medio de su manual de funciones. Se genera un análisis
como tal, o una identificación de la entidad. E indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración. Ok, aquí ya nos expandimos muchísimo. Criterios de retención. Debe existir una norma que respalde la retención. Lógicamente también eso se realiza junto con los funcionarios que tienen a cargo sus documentos. Ellos saben, conocen la norma más que muchas veces uno tiene que llegar, empaparse, entrevistar, conocer. Nos da los criterios de retención, los de la disposición final, si empezamos a mirar la valoración del documento, si es primaria, si no es primaria, o simplemente tiene una valoración primaria y no alcanza a ser secundaria. Entonces todo ese tipo de cosas. Cuando me digo que no puede ser primaria, porque muchas veces manejamos documentos facilitativos o de apoyo, esos documentos de apoyo muchas veces ni siquiera llegan a tener un valor jurídico o algo así, simplemente son, como su nombre lo dice, de apoyo a la gestión. Por eso no alcanzan ni siquiera muchas veces a tener el primer valor. Por cada una de las agrupaciones documentales, por cada una de las series. Eso es lo que hace la tabla de retención. Programa de gestión documental. El programa de gestión documental, PG, es el plan elaborado por cada sujeto obligado a facilitar la identificación, gestión, clasificación y organización, conservación y disposición de la información pública desde su creación hasta su disposición final con fines de conservación permanente o eliminación. Ok, el programa, que es lo que nos dice cómo debemos tratar los documentos, básicamente es eso. Los documentos se deben tratar de cierta forma, qué norma lo habilita, que la entidad, empezando por ahí, siempre el programa empieza por eso, misión, visión, y todo eso se enlaza al programa. Este plan, como lo dice acá, es un plan elaborado de facilitar la identificación, gestión y clasificación, organización. Pocas palabras, el programa lo que nos indica es, nosotros tenemos esto y lo debemos organizar y trabajar de esta forma. Así nace el documento, así lo debemos llevar hasta que termine su ciclo vital, hasta su disposición final. Esto amarra todo, el cuadro de clasificación, tabla de retención, tabla de valoración, todo, para poder continuar con un programa como tal y poder generar esa forma continua de elaboración de documentos. Plan institucional de archivos PINAR. Es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos vistos por la entidad. Ok, el plan. El plan tiene tres enfoques en sus proyectos, por decirlo de cierta forma, a corto, a mediano y a largo plazo. Pero esto nace de algo anterior que se tuvo que realizar, que es un diagnóstico. Nosotros en el PINAR de la alcaldía que manejamos, ese PINAR, para poder realizarlo, cuando hablaba con el profesional que trabajamos, que también es egresado de la UniQuindío, él me decía que para saber para saber qué atacamos, qué enfermedad atacamos, primero debemos saber cuál es la enfermedad. Muchas veces así no lo hacemos, sino empezamos a hacer cosas y el error sigue porque no logramos identificar. Básicamente es eso, es poder contener dentro de un compilado, de un estudio, de un diagnóstico, saber qué falencias tenemos y darle una prioridad a cada uno de esas falencias para poder mejorarlas o para poder como tal sí eliminarlas y que se vuelvan una virtud. Y ese plan hace eso. Entonces tenemos nuestro diagnóstico, nos pegamos a la misión, a la visión de la entidad y generamos nuestro plan a mediano, corto y largo plazo, donde vamos a empezar a dar soluciones o a mejorar ciertos aspectos dentro de nuestra gestión documental, la entidad. Formato único, bueno, el formato único de inventario, el FUI. Como lo dice, es un formato, eso tiene que estar pegado a calidad, a Messi. Este formato de inventario único es un instrumento de recuperación, dice, voy a leer, perdón. Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos del fondo documental. Ok. Creo que está un poco corto ahí porque, digamos, los que estamos en un archivo sabemos lo que hablaba ahorita dentro de la cuestión del formato. Bueno, si es un formato único documental, inventario, el archivo general tiene un formato, uno puede agregar
casillas dependiendo de la necesidad de la entidad. ¿Qué sucede? Desde la clasificación, desde la organización como tal del archivo, sí, desde la clasificación y ordenación, desde ahí empieza la descripción. Cuando clasificamos bien y empezamos a ordenar, vamos a ordenar de una manera coherente. Entonces, desde la caja en adelante, si la marcamos como debe ser, si se rotula como debe ser, dependiendo ya al programa de gestión que nos establezca el formato, desde la carpeta donde se agreguen los datos como debe ser y se ingresen tal cual al formato de único inventario documental, vamos a tener un margen de error muy mínimo o muy pequeño. Hemos tenido la fortuna de manejar archivos grandes y me he dado cuenta de eso dentro de la experiencia, de que si se hacen las cosas con concentración bien hecha, se marca bien la caja, la carpeta y todo concuerda como debe ser, al momento de llevar al inventario se lleva muy bien y se recupera la información muy fácil. Esa es la función como tal. Nos ubica carpeta y caja dentro del depósito para poder recuperar la información. ¿A base de qué? De los descriptores. En el caso de nosotros en la alcaldía de Cúcuta manejamos 3 descriptores dependiendo del documento, no tiene que ser como tal, dependiendo de la serie, digamos, primero es serie, subserie, entonces contrato, ejemplo, ponemos contrato de prestación de servicios. Ese contrato, aparte de tener la caja y la carpeta donde se encuentra, tiene el nombre de la persona que firma el contrato, número de cédula de la persona que firma el contrato y el número de contrato, lógicamente, que está ahí. Entonces, podemos filtrar dentro de nuestro FUIT con alguno de esos 3. Llegó Pepita, no, necesito mi formato, necesito mi contrato de tal año. Ah, ok, mire, se lo encuentro aquí. Con el nombre de la cédula, o si trae el número de contrato, mucho mejor. Entonces, es buscar eso, que el FUIT sea muy completo para que en realidad sea una herramienta de búsqueda. Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo se encuentra establecido en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012. Este es un instrumento de planeación con el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión documental en documentos electrónicos de la entidad. Ok. Este sistema nos indica cómo debemos tratar los documentos electrónicos, qué formatos debemos manejar, cuáles son los que están dentro del programa de gestión documental. Este modelo de requisitos, como dice, es un modelo de requisitos, es decir, que exige ciertas cosas para manejar esa información, ciertos formatos, ciertos componentes de los PCs, cierto software para poder trabajar con esto. Digamos, en la alcaldía de Cúcuta manejamos diferentes software, sobre todo en la parte contable, parte de hacienda, parte de tesorería, manejan software de carteras, de muchas cosas. Esos software van dentro de ese modelo de requisitos. Nos indican, este es el software, está en tal modelo, guarda la información de esta manera, tiene de pronto ciertos servidores donde podemos encontrar, hace un backup cada 24 horas, bueno, en realidad todo eso es lo que nos indica esto y podemos pues generar una función chévere ahí al respecto de ese. Banco terminológico de tipo de series y subseries documentales, BANTE. Ok, es un instrumento archivístico que permite la normalización de series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Ok, el banco terminológico también lo encuentra uno en el archivo general, es de una utilidad impresionante cuando uno tiene dudas, poder conocer de otras entidades o en el archivo general cómo llaman esa serie o cómo llaman ese documento. Cuando tenemos un banco terminológico o la función de un banco terminológico como tal es eso, es colocar muchos términos y en base a un lenguaje normalizado, que ya una norma estructurada, generamos los términos o las definiciones. En este caso, pues todo tiene que ser con archivística, va a ser el banco terminológico, nos dice que es una serie, que es una subserie, y no empieza, después de ahí para allá, tomo ejemplos del archivo general, a mostrarnos las series que ya aparecen registradas con las subseries. Muchas veces tienen tiempo de retención porque son
tomadas de otras entidades, de otras tablas de retención, de otras entidades que ya han realizado su banco terminológico, lo envían, ellos estudian y montan. Entonces para uno es muy importante, eso es un apoyo muy bueno. Eso es lo que hace ese banco terminológico de series y subseries. Mapas de procesos. Ok. Los mapas de procesos son instrumentos establecidos en el artículo 8 del decreto 2609 del 2002. Aunque no son instrumentos específicos de función archivística en la entidad, son herramientas esenciales para la construcción de instrumentos archivísticos. Estas son utilizadas para la descripción de relaciones entre funciones y procesos y ofrece una visión general de los sistemas de gestión. Ok. Los mapas de procesos, cuando uno tiene claro el concepto del mapa de procesos, lo que nos indica es va ligado al manual de funciones. ¿Sí? Cada manual de funciones o cada funcionario se le asignan, a cada funcionario se le asignan una función. Suena redundante, pero es la verdad. La redundancia es coherente porque dentro de esa función hay un proceso muchas veces. Entonces, de ejemplo, el proceso contractual. Entonces, dentro de su proceso contractual, usted lleva su documentación, después de ahí le generan no sé, después de que uno lleva la documentación al contrato, le generan que los documentos de Hacienda, después que los documentos del Banco de Proyectos, si llegase a necesitarlos, que el SIGEP, todo eso es un proceso. Entonces se le realiza un mapa. Ese mapa muchas veces uno lo encuentra dentro de los estos de funciones, de los manuales de funciones. Otras veces se encuentra su mapa con su respectivo diccionario y puede uno empezar a mirar el mapa de procesos. Más que todo nos indica eso, cómo realizar cada función o cada proceso dentro de una entidad. Tablas de control de acceso. Instrumento que identifica de identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican los documentos. Ok, bien, si bien se sabe que la información es pública, no todo el mundo debe tener acceso a eso. Ejemplo, un contrato, aunque sea público, la entidad no puede darle ese contrato a un tercero, hablando directamente del original, porque no le corresponde solamente a la entidad y pues como tal al funcionario. Entonces es como tener todas esas normas claras de acceso, quién puede ver, quién no puede ver, qué documentos son a nivel general para todo el mundo, qué documentos son solamente para la planta de la entidad, qué documentos si son, en el caso de los territoriales se ve mucho eso. Marco normativo de las tablas de valoración. Bueno, el marco normativo actual es el acuerdo 004 del 2019. Ahí nos indica absolutamente todo lo que corresponde a la tabla de valoración documental. Específicamente en el artículo 12 empezamos a hablar de tablas de valoración. Voy a leerlo. Por el cual se reglamenta el procedimiento para elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción del Registro Único de Series Documentales RUTS, de las tablas de retención documental TRD y tablas de valoración documental TRD. Ese es el marco normativo que tiene ahorita. Es raro, pero ustedes entran a la ley habla de tabla de retención, no habla de tabla de valoración, la ley 594, pero específicamente en el artículo 24 de la ley 594 del 2000 dice obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Pero no habla de las tablas de valoración. Ya como tal en el decreto 2609 sí habla de los instrumentos y agrega las tablas de valoración. Pregunta número 3. Nos habla de cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valoración. La elaboración de las tablas de retención de valoración. En su artículo 3 dice requisitos generales para la elaboración, tablas de retención y tablas de valoración. Voy a leerlo brevemente, lo más
rápido que se pueda. Y se deben seguir una estructura orgánico-funcional, lo que hablábamos ahorita, tenemos que tener claro el organigrama de la entidad y su manual de funciones y ojalá su mapa de procesos para tener claro lo que es la identificación de la entidad. Se debe respetar el principio archivístico y de procedencia, lógicamente, quién hizo el documento, dónde se hizo el documento, cuándo se hizo el documento, es muy importante. Debe partir del cuadro de clasificación, lo que hablamos, después de que se realiza la identificación de la entidad, se realiza la identificación de las series y subseries, se genera el cuadro, se codifica, donde ya está organizada la serie y subserie. Debe reflejar la totalidad de producción documental de la entidad a través de la identificación de series y subseries. En el caso de la valoración, ok, pues debe ser la entidad completa si queremos generar la valoración. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuál es la gran diferencia que yo he comprendido entre la tabla de valoración y la tabla de retención? La tabla de retención es actual, es el presente de la entidad. La tabla de valoración no, la tabla de valoración es toda la historia de la entidad. Esa es la diferencia como tal. ¿Qué es lo que sucede? Si después de cierto tiempo ya no se generó más esa serie sale de la retención, se realiza una actualización y esa serie sale. En la de valoración no, porque igual esa serie, si se generó, tuvo que haber generado documentos, entonces esa serie sí reposa todavía dentro de la entidad, entonces ya no quedaría dentro de una tabla de retención, sino una tabla de valoración. Ahí definimos si tiene valor primario o valor secundario, si ya terminó su vida útil administrativa, entonces pues empezamos a mirar si justifica, si tiene algún bien cultural, si tiene una importancia dentro de la historia de la entidad, si hace parte de la cultura de nuestro país, de nuestra ciudad, bueno, y se le da un valor secundario. Entonces es muy importante tener eso ahí. Agregando, debe registrar los tiempos de retención y disposición final de todas las series, subseries, en el caso de las tablas de valoración. Igual, dependiendo a lo que hablamos ahorita, si tienen valor primario o secundario, pues se le da una disposición final a los documentos, perdón, a las series, y de ahí pues tomamos en guía como tal la tabla como tal de valoración, ¿sí? Se le da la disposición final. Las tablas de valoración se elaboran para documentos ya producidos, que han pasado a una segunda o tercera etapa del ciclo vital, es decir, la documentación semiactiva de uso administrativo y legal ocasional, o inactiva, que ha dejado de emplearse con fines legales y administrativos. Las tablas de valoración se elaboran para los documentos producidos en periodos de la historia de la entidad que no cuentan con las tablas de retención. Lo que estaba diciendo ahorita, esto nos narra la historia de la entidad. Ahí es donde tenemos que tener, si tenemos documentos muy viejos, ahí es donde tenemos que entrar a aplicar la tabla de valoración. Esto se genera por un equipo interdisciplinario, que está el documentalista, más los profesionales idóneos en cada una de las áreas, y pues es como la idea. La primera etapa es la compilación de la información institucional, que es la identificación, que ya lo hablamos, donde tenemos que identificar la entidad, organigrama, manual de funciones, actos administrativos. El normograma, se me estaba escapando, el normograma es importantísimo, conocer todos los actos administrativos de creación de las oficinas de la entidad, de la estructura orgánica. En una entidad, sobre todo en las públicas, cada vez que uno va a generar una nueva secretaría o una oficina nueva, se genera un acto administrativo. Dentro de ese acto administrativo dan el fin del cual o la función por la cual se genera esa oficina. Entonces es importantísimo para generar eso. Segunda etapa, el análisis de la información. Okay, cuando ya tenemos la información, tenemos el organigrama, el normograma y el manual de funciones, ojalá el mapa de proceso, entonces vamos a generar un análisis como tal. Esa sería la valoración. Ya como tal, la tercera etapa es la valoración, o sea, ya tenemos la entidad, ya tenemos el organigrama, tenemos las series, las subseries, el cuadro de clasificación, la tabla de retención, tenemos los actos administrativos, tenemos todo lo que ya hemos hablado.
y empezamos a valorar. Consiste en analizar la totalidad de la producción documental de una entidad agrupada en series y subseries a la luz de un contexto de creación de unidades administrativas, oficinas productoras y funciones en las que cumple tramitación, normatividad, etc. Con miras a determinar los tiempos de retención documental, disposición final, a razón de valores primarios y secundarios que puedan poseer. Ok, volvemos a lo mismo, volvemos desde el principio. Tenemos normograma, organigrama, mapas de procesos y manual de funciones. Tenemos ya las series y subseries que ha generado la entidad desde siempre y empezamos a generar un valor. Ejemplo, voy a decir algo que me lo invento, no es que sea real. Pero tenemos el acto administrativo donde docente X firma su entrada a la institución educativa Pepito Pérez en Cúcuta, en el centro de Cúcuta, ejemplo. El docente se gana un premio a nivel nacional o a nivel internacional de educación. Ese acto administrativo, por la importancia que generó este docente, puede llegar a tener un valor secundario, ¿sí? Podría ingresar dentro dependiendo la importancia que tenga este personaje. Los actos administrativos que le dan la bienvenida a cada alcalde, por decirlo de cierta manera, donde se decreta quién ganó las elecciones y va a ser el alcalde de tal periodo a tal periodo. Eso, toda esa información que narra la historia de esa entidad, de una ciudad, eso tiene un valor secundario. Entonces empieza uno a hacer todo ese análisis. Paz y salvos municipales. Entonces, para tú realizar un contrato necesitas un paz y salvo. Ese paz y salvo dura un año. Y lo único que te dice es que estás a paz y salvo, no debes nada al municipio y puede contratar. Eso no tiene ningún valor secundario. Igual reposa en el contrato. Entonces podemos decir que cumple su función administrativa, financiera, jurídica, etc. Y ya podemos eliminarlo. Eso es como tal. De cuarta etapa, elaboración de la tabla de retención, bueno, la tabla de valoración. En este caso, la tabla de valoración. Del acuerdo 02 del 23 de enero. Dice que tienen que tener un equipo interdisciplinario. Volvemos a lo mismo. Para poder generar la valoración de la tabla de los documentos, debe haber un equipo interdisciplinario de profesionales que generen diferentes puntos de vista para poder agrupar uno que sea el más idóneo. Tiene que estar un abogado, en lo posible, que sería fundamental, que nos explique toda la parte legal, un archivista, sepa cómo tratar la información, un historiador que nos narre o que nos dé de verdad la importancia del documento. Dice que un ingeniero industrial o una administración pública, entre otros. El ingeniero industrial es muy bueno, ayuda muchísimo en la cuestión de procesos. Entonces, cuando hablamos de ese equipo interdisciplinario es eso, escoger las diferentes ramas que podemos no conocer. Nosotros somos archivistas, no somos abogados, entonces de pronto desconocemos mucho la norma en muchas áreas, como ellos van a desconocer mucho la norma archivística. Entonces es complementar los conocimientos para poder generar un instrumento archivístico de calidad. Firmas responsables. Ok. Al momento de las firmas, cuando se realiza todo esto, se genera la tabla, se codifica la tabla de valoración y se hace la valoración de cada uno de los documentos. Se le hace la firma como tal responsable de esto. Entonces, ¿quién tiene que firmar? El secretario general o alguien de un cargo mayor o quien haga sus veces, ¿sí? Lo dice la norma. Deberán ser firmadas por el secretario general o el funcionario administrativo de igual o superior jerarquía, y por ende el responsable del área de gestión documental. Estas dos firmas siempre tienen que ir. El secretario general, en el caso de las entidades públicas,
y el encargado de las funciones de archivo de la entidad o de la oficina de archivo. Ellos dos son los que pueden dar fe de que el proceso que se realizó en ese instrumento archivístico está bien hecho. Muchas veces ellos mismos son los supervisores de contratos que se realizan al respecto, pues para poder firmar, ¿no? Aprobación, ok, bueno, en el tema de aprobación, la aprobación es simple. Tenemos que tener un comité de archivo. En las entidades privadas no se nota mucho, pero el comité interno de archivo, como se llamaba antes, hoy en la función pública o en los temas públicos, se llama comité, ay, es que se me escapa por el cual, comité de desempeño, no recuerdo muy bien, qué pena, se me olvida en el momento, pero es el comité de desempeño. Ingresa todo, calidad, Messi, gestión documental, entonces ya se arma mi PG, eso es una política nueva que se está hasta ahora implementando, bueno, no sé si sea tan nueva, pero tengo unos 2 años, donde ya se ha vuelto mucho más complejo, tiene unos formatos donde evaluamos las entidades bastante rígido, y eso es lo que está teniendo ahorita el cambio en la función pública. Pero en la aprobación, si no existe ese comité de desempeño, existe el comité interno de archivo. El que haga sus veces tiene que darle la aprobación a esa tabla de retenciones. Se llevan las tablas que nosotros realizamos de valoración, de retención, en este caso las de valoración que estamos hablando, y se realiza la exposición, por decirlo de cierta forma, de esas al comité y el comité aprueba o no aprueba. Después de esto se va uno al ente territorial, en este caso aquí es la gobernación. Entonces vamos, solicitamos el campo para que nos dejen exponer las tablas al ente territorial. Igualmente el ente territorial la recibe, se realiza la exposición. Aquí se hace así, se expone. Y ellos tienen ciertos lapsos, creo que son 90 días, para poder decir sí o si no. Si de ahí a allá no se aprueba, pasamos directamente a la AGN. Si el ente territorial no nos da respuesta, vamos a la AGN. Y el AGN tiene, creo que también 90 días, si no estoy mal, para realizar la aprobación de las TVD, en este caso, TVD. Y ahí sí poderlas aplicar. Como tal, esa es como la función y la forma en que se realiza la tabla de valoración. Que más decía la pregunta. No, eso era. Ok. Vámonos a la pregunta número 4 rápidamente. ¿Cuáles son los entregables y paso a seguir de la presentación y aprobación de tablas de valoración por parte del Archivo General? Ok. ¿Qué debe tener, como decirlo de cierta forma, en anexos esa tabla para que esté completa? En el artículo 12 dice que las instancias competentes deberán evaluar las tablas de valoración. Hablamos que es el comité interno, el territorial y el AGN. Como no cumplen con la documentación necesaria para adelantar el proceso de requisitos técnicos e indicar a continuación. Entonces dice que tiene las fuentes primarias que contribuyeron a establecer o reconstruir las estructuras orgánicas de cada periodo de la historia institucional de la entidad, lo que hablábamos, manual de funciones, organigramas, normograma, actos administrativos de toda la creación de cada una de las oficinas, etcétera, y ojalá el mapa de procesos. Fuentes primarias que contribuyen a establecer funciones de las unidades administrativas, volvemos a lo mismo, la estructura orgánica de la entidad y los diversos periodos de la historia. Ok, entonces eso siempre es el mismo paquetico: misión, visión de la entidad, fuentes primarias de construcción, entonces todo lo que son los actos administrativos, normograma, funciones, etcétera, lo que hemos hablado. Cuadros de clasificación, es importantísimo. Cuadro es el listado de series y subseries, entonces pues lógicamente tiene que ir anexo el cuadro de clasificación con su respectiva codificación. Inventarios documentales por cada periodo,
de la historia institucional en el formato único de inventario documental adaptado por el Archivo General de la Nación. Este detallito siempre ha sido un lío porque como muchas entidades no han llevado este inventario, toca realizarlo. Entonces, ejemplo, hay documentos del 2001 o 2 que no están en el inventario, entonces toca realizar los inventarios documentales para poder llevarlos a cabo. Acta de la sesión en las cuales aprobaron las tablas de valoración por el cual el comité interno de archivo o el comité de gestión y desempeño, se llama el comité, aprueban. Entonces muchas veces es un acta, una resolución. Bueno, ahí sí ya casi siempre es un acta donde se aprueba este acto administrativo. Historia institucional con fines archivísticos. Entonces las tablas de valoración deberán acompañarse de una historia como tal. Entonces debemos realizar, para eso está el historiador dentro de nuestro equipo interdisciplinario que debe conocer como tal la historia de la... Muchas veces no es un historiador, muchas veces tenemos a la mano, es ese funcionario que tiene 20, 25 años en una entidad y nos ayuda muchísimo en este caso. Identificar los diferentes periodos de la historia, y la historia institucional debe contener estructuras orgánicas, lo que hablamos, si tuvo diferentes organigramas deben estar ahí reflejados. Debe tener una memoria descriptiva. La memoria descriptiva debe incluir el apartado que explique cómo se estableció la codificación y las tablas de valoración. ¿Okay? Debemos especificar cuál fue la metodología, por decirlo de otra forma, en adaptación a la tabla, a los cuadros de clasificación y a la tabla como tal, qué herramientas usamos, todo, etc. Y el formato tiene que estar pegado a las casillas que establece, y si tiene casillas adicionales debemos indicar por qué están, cuál es el fin. Los inventarios, las unidades del organigrama. Ok. En casos, eso me parece muy chévere, en casos de que la entidad conozca de hechos que sustenten la ausencia de documentos de las unidades administrativas, transferencias secundarias, entregas de documentos a otras entidades, eliminación o eventos fortuitos, incendios, inundaciones, traslados, deberán registrarlos dentro de la memoria. Ok, si en nuestra entidad hubo un incendio y se dañó, no sé, 2.000, 3.000 cajas de archivo o tantos estantes de archivo, eso debe estar referenciado legalmente, no solamente como en fotos y contarnos, sino debe haber un acta donde deben haber testigos, deben existir de por qué pasó con el archivo, cuál fue, debe haber de los especialistas, en este caso los bomberos, deben ir, decir no, se incendió por X o Y motivo. Entonces todo eso debe estar ahí registrado. Debe estar claro por qué las disposiciones finales y los tiempos de retención. Entonces debe tener la memoria. Y la convalidación es el concepto técnico que evalúa y determina las tablas de retención documental o las tablas de valoración si cumplen los requisitos técnicos como tal para poder hacer el certificado de convalidación. Entonces, si tiene todos los documentos que nos están pidiendo, pues ahí ya tenemos como tal la certificación, y esa tiene que ir anexada. Evaluación técnica y solicitud de ajustes. Esto, cuando ya pasamos todo, los documentos que nos piden, la memoria, las cuadros de clasificación, todo lo que acabamos de hablar, nos dan una evaluación técnica y solicitud de ajustes. Si en dado caso los especialistas de la AGN o del ente territorial ven irregularidades, nos hacen la evaluación técnica y una solicitud de ajustes. Si no llegase uno a realizar los diferentes exigencias, si no las realiza uno, pues ellos tienen el deber, no solamente el derecho, el deber de exigir. Y eso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días hábiles. ¿Qué más sería? No, eso sería como tal.
eh, el video del día de hoy. Espero haya abarcado todo muy poquito tiempo. Cada vez yo voy mirando el tiempo y veo que me estoy pasando. Es un tema muy largo y espero haya sido de su agrado y haya sido un poco entendible lo que expresamos dentro de nuestra función pública como archivistas. Muchas gracias por todo, espero se encuentren muy bien.